Buenos días, jóvenes. Vamos a ver los huesos de la mano, de la muñeca y de la mano. Esta es una radiografía de la mano de un niño en la que todavía se ven aquí en la región del carpo pocos huesos. Lo que pasa es que los demás aún no están calcificados y todavía no se ven. Solamente vemos aquí el piramidal y el pisiforme. El piramidal y acá el hueso grande, el ganchudo. Y aquí ya se ven ya más huesos. Esto es para ver lo que comentábamos, que son los puntos de osificación. Los metacarpianos se osifican distalmente. Aquí están los puntos de osificación, que son los metacarpianos. Este es el metacarpiano del dedo gordo, que está calcificado en la parte inferior, igual que las falanges. Lo cual quiere decir que este dedo, esta porción de aquí del dedo gordo, no es metacarpo, es falange también. Tiene la calcificación abajo, tiene la calcificación abajo y tiene el punto de calcificación abajo, como todas las falanges. Todas tienen el punto de osificación en la parte inferior. En cambio, los huesos metacarpianos del carpo los tienen acá, en la porción distal. Este no es hueso del carpo. Este es el dedo, es la primera falange del dedo gordo. El dedo gordo tiene 3 falanges, primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera, igual que todos los demás dedos. No tiene hueso del carpo. Sin embargo, se sigue considerando como huesos carpianos los 5 huesos y aquí nada más 14 falanges. Faltaría una. Aquí tenemos los huesos del carpo. Este es el radio y este es el cúbito que no participa en la articulación. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Son los 8 huesos que hay del carpo, metacarpo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Los músculos de la región de la mano y de la muñeca son músculos cortos
son los llamados lumbricales e interóseos, que son estos se consideran del antebrazo. Son el flexor corto del pulgar, el flexor largo del pulgar, el flexor del meñique, el común de los dedos. Los tendones llegan hasta las primeras falanges. Aquí se encuentra el ligamento del carpo, el cual se hipertrofia en ocasiones y puede comprimir al nervio mediano y a la arteria radial. Ahí tenemos los músculos interóseos, que son los que juntan a los dedos. Aquí tenemos el esqueleto con los músculos pequeños del dedo gordo, el flexor pequeño del dedo gordo, el aductor pequeño del dedo gordo, el aductor del meñique, el aductor del dedo, el radio, el cúbito, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Los músculos de la región tenar son en orden de profundidad el abductor corto del pulgar. Abductor corto del pulgar es este. El oponente del pulgar está del otro lado. Este es el jala al dedo para afuera y este lo jala para adentro. El oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar, el abductor, el flexor del pulgar y el aductor del pulgar. Están inervados en su mayoría por el nervio mediano, con excepción del aductor del pulgar, que está inervado por el cubital, y el flexor corto del pulgar, que tiene inervación tanto del mediano como del cubital. Ahora Lin lee los músculos de la región central de la mano. Ilish, a ver, Ilish, Alin no se puede conectar. A ver, Ilish. Músculos de la región central de la mano. En la región central podemos encontrar a los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Todos están inervados por el nervio cubital, a excepción de los lumbricales, quienes tienen una doble inervación por el nervio mediano para el primero y segundo y por el cubital para el tercero y cuarto. Debemos recordar que la mano tiene 4 lumbricales, 4 interóseos dorsales y 3 interóseos palmares. Los interóseos palmares son de los 3 dedos estos nada más. El pulgar y el meñique tienen sus propios dedos, sus propios músculos. Músculo de la región hipotenar. La región hipotenar es la región del dedo chico, la que está en relación con la palma de la mano, que está en relación con el dedo chico. La región tenar está con el dedo gordo. Tóquense la palma de la mano, la parte que está junto al dedo gordo es la región tenar. Y la región hipotenar es la parte que está en la parte externa, en la parte que corresponde al dedo pequeño. Esa es la región hipotenar. La región hipotenar con el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el abductor del meñique y el palmar corto. Todos se encuentran inervados por el nervio cubital. Ligamento del carpo, ligamento transverso del carpo, y aquí pasa el nervio mediano, que se puede comprimir por el ligamento, trayendo trastornos de parestesias, adormecimiento y falta de fuerza en los dedos de la mano. También pasan los tendones y los flexores.
Ahí tenemos un corte para ver el ligamento y todos los elementos que pasan por allí. Está formado por los huesos en la parte posterior, la primera y la segunda línea del carpo, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y abajo el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Y aquí todos los flexores de la mano, y por acá atrás son los extensores. Ahí tenemos el flexor digital profundo, el flexor profundo de los dedos, los lumbricales y los interóseos y lumbricales. Esos son los dedos propios del dedo gordo. El aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo, el extensor largo del dedo gordo, y aquí los propios del meñique. Creo que hasta aquí se acabó nada más. Son todos los elementos de la mano. Voy a buscar más datos para no se retiren, voy a buscar más datos. Bueno, vamos a recordar la circulación de los miembros superiores. Aquí está la aorta saliendo del ventrículo izquierdo del corazón. Las primeras ramas que da la aorta son para el propio corazón, son las arterias que se llaman coronarias. Son esta, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Estas arterias son para el propio corazón, son arterias muy importantes porque son una de las principales causas de muerte de las personas ya grandes. Se muere de un infarto del miocardio, se obstruye la arteria coronaria y eso produce muerte del tejido miocárdico, paro cardíaco y muerte. Entonces son las coronarias. Después asciende y da la curvatura. Al inicio de la curvatura da el tronco brachiocefálico, del cual nacen juntas la carótida interna derecha y la subclavia derecha. Tronco brachiocefálico, arteria carótida derecha y arteria subclavia derecha. Después nace la carótida izquierda y la subclavia izquierda nacen directamente de la aorta. La carótida izquierda y la subclavia izquierda. La subclavia izquierda se llama así desde su origen en la aorta hasta el borde externo de la primera costilla. Ahí cambia de nombre y se llama axilar. Y se sigue llamando axilar hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Cambia de nombre por el de humeral. Aquí está la arteria, aquí está la costilla, hasta aquí
se llama arteria subclavia y de aquí para acá, arteria axilar. Está el nombre, arteria axilar. Aquí está la rayita que marca la diferencia, la flechita. De aquí para acá, subclavia. En el borde de la costilla, axilar. Y cruza aquí por el medio mediano y al nivel del borde inferior del pectoral cambia de nombre a humeral. A ver, Isis, lee la arteria axilar. Y tal Mireya, a ver, lee la arteria axilar. La arteria axilar es una arteria que constituye la continuación de la subclavia, en el punto en que ésta alcanza el borde lateral de la primera costilla y de la primera digitación del músculo serrato anterior, penetra en la fosa axilar, se convierte en la arteria axilar y se extiende hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se convierte en arteria braquial. Arteria braquial o humeral. Sigue leyendo. Arteria humeral o braquial. Se sitúa medialmente a los músculos bíceps y braquial. En su trayecto inferolateral acompañada del nervio mediano. Da lugar a 5 ramas principales. Rama deltoidea, se distingue de las demás ramas musculares por ser más constante y que su origen, trayecto y territorio son menos variables. Arteria nutricia del húmero, arteria braquial profunda, arteria colateral cubital superior, arteria colateral cubital inferior, se divide finalmente en arterias radial y cubital. La arteria braquial profunda es la humeral profunda que se dirige a la parte posterior del brazo junto con el nervio radial y se colocan en el canal de torsión del brazo, del húmero, que se encuentra en la parte posterior. Y recuerden ustedes que por arriba y por abajo del canal de torsión se inserta el vasto externo y el vasto interno del tríceps. Y la porción larga del tríceps se inserta arriba en la parte inferior de la cavidad glenoidea. Y abajo lo hace en el olecrano. Aquí tenemos la arteria axilar, se convierte aquí en braquial o humeral y da las ramas deltoidea, las ramas para el músculo la luticia del hueso, la braquial profunda, humeral profunda, las colaterales cubital superior e inferior son arterias muy largas que se van a anastomosar con la cubital hasta el antebrazo. Son arterias que se desprenden de la humeral y colateralmente llegan la irrigación hasta el antebrazo. Y finalmente se divide en radial y cubital, las cuales en la palma de la mano van a dar el arco palmar, en donde se anastomosa la radial con la cubital y de donde salen las ramas para los dedos. A ver, Marta Paulina, a ver, de aquí la arteria braquial. A ver, Melanie. Oscar y Manol, no se puede conectar nadie ahora, o no están.
Oscar y Manol. La arteria braquial, también conocida como arteria humeral, es la arteria del brazo. Es la continuación de la arteria axilar que cambia de nombre a braquial o humeral desde el borde inferior del músculo pectoral mayor, para llegar a la fosa del codo y dividirse en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital o ulnar. Síguele. Arteria radial. La arteria radial pasa por delante del tendón del bíceps braquial, buscando la región antebraquial y descendiendo por la parte externa de esta. Alcanza la región de la muñeca a la altura de la apófisis estiloides del radio. A este nivel contornea la articulación de la mano pasando al dorso, donde termina perforando el primer espacio interóseo para aparecer en la región palmar. La proyección de la arteria radial la obtendríamos de una línea imaginaria que uniese la parte media de la fosa cubital con la apófisis estiloides del radio. La arteria radial se acompaña de dos venas y del nervio radial en su trayecto. Se distinguen, pues, dos regiones en su trayecto, la región antebraquial anterior y la región del dorso de la muñeca o segmento terminal. En el segmento antebraquial anterior, la arteria salta por delante del músculo supinador y pronador redondo y luego del flexor superficial de los dedos y el pronador cuadrado. A lo largo de este trayecto aparece como músculo satélite el músculo brachiorradial, que se ubica por fuera y por delante de esta arteria. El flexor radial del carpo se dispone medialmente a esta arteria. A nivel del tercio inferior del antebrazo discurre por lo que se conoce como canal del pulso, cuyos límites son por fuera el brachiorradial en su porción tendinosa y por dentro el flexor radial del carpo. La arteria discurre a continuación, apoyada sobre el hueso trapecio bajo la apófisis estiloides hasta la tabaquera anatómica, formada por el borde anterior por el músculo extensor radial corto del carpo y el posterior por el radial posterior y el aductor largo del pulgar. A ver, otra vez lee estos dos canales, el del radial y el de la tabaquera anatómica. El pulso, el canal del pulso, ¿cómo se limita? Está limitado por fuera el brachiorradial en su porción tendinosa. Brachiorradial y por dentro el flexor radial del carpo. Brachiorradial y por dentro el flexor radial del carpo. ¿Y la tabaquera anatómica? El borde anterior por el músculo extensor radial corto del carpo y posterior por radial posterior y aductor largo del pulgar. Y aquí tenemos el esquema de la arteria humeral o braquial. A nivel del pliegue del codo se divide en arteria radial y arteria cubital. Y estas son las que les llegan muy largas. Las cubitales que van a anastomosar la porción de arriba de la humeral hasta abajo. Estos son una especie de vías de emergencia por si se obstruyera aquí la arteria, habría aquí una comunicación para proveer de sangre al antebrazo. Son arterias largas que nacen en la parte alta de humeral y que descienden hasta ponerse en contacto con la arteria radial y con la arteria cubital. Desciende la radial por el lado externo del antebrazo y la cubital por el lado interno. En la radial acompañada de dos venas. En los miembros superiores e inferiores, las arterias profundas van acompañadas por lo general de dos venas. Es lo habitual. Y aparte a la radial le acompaña el nervio radial, la parte externa del antebrazo. El nervio radial va dando fibras para los músculos de la parte posterior del antebrazo, para los músculos que se insertan en la apófisis externa, en el tubérculo supracondilio del lado externo, el radial. Eso es la parte posterior. Y los de la parte anterior se insertan en la epitróclea o epicóndilo interno. A ver, Felipe, lee la arteria cubital o ulnar. Arteria cubital ulnar, acompañada por sus dos venas satélites,
Va desde el centro del pliegue del codo por el borde interno del brazo hasta el lado interno de la región palmar. Es satélite del nervio cubital. Ramas. Tronco de arterias recurrentes cubitales, con dos ramas, la superior y la inferior. Rama de las arterias interóseas, anterior y posterior. Ramos musculares. La carpiana dorsal, la transversal anterior del carpo. La carpiana palmar que se anastomosa con la palmar profunda. Rama de la radial para formar el arco palmar profundo. Y la rama terna para el arco palmar superficial. La rama terminal para el arco palmar. Y aquí tenemos los dos arcos, el arco superficial y el arco profundo. Deben estar en ramas para los dedos. Tenemos nuevamente las dos arcos a que unen la porción terminal de la arteria cubital y de la arteria radial. Aquí un esquema de la parte de los músculos interóseos y los lumbricales. El sistema venoso, el retorno. Recordemos que las venas, por lo general, en la parte profunda van dos venas acompañando a cada arteria. Dos venas acompañando a la arteria radial y dos venas acompañando a la arteria cubital. Son las venas profundas. Aparte, hay venas superficiales que se pueden ver a través de la piel, que son tres en el antebrazo: la cefálica, la basílica y la mediana. Estas tres arterias, esas tres venas en el codo hacen una M, la cefálica por fuera, la basílica por dentro y la mediana por en medio. Y de ahí, de esa M, de los picos de arriba, salen la vena cefálica y la vena basílica, que van a desembocar arriba hacia la vena axilar. A ver, Jimena, lee el sistema venoso de los miembros inferiores. Sistema venoso de miembros superiores. El sistema venoso para el retorno de la sangre se forma igual que el arterial. Las venas que vienen de los dedos forman dos arcos palmares que llevan la sangre de la piel y tejidos superficiales, y el arco profundo que acarrea la sangre de la profundidad, músculos, huesos, etc. Venas del miembro superior. Este territorio venoso presenta un sistema de venas profundas que acompañan a las arterias de la extremidad y un sistema superficial independiente. Las venas basílica y cefálica son las venas superficiales principales de la extremidad superior. Se originan en colectores de los plexos dorsal y palmar de la mano y muñeca. La vena mediana del antebrazo sigue por la zona central de la cara anterior del antebrazo. Síguele. Todas las venas superficiales ubicadas en el tejido subcutáneo drenan la piel y los tejidos conectivos superficiales de la extremidad superior. La red venosa dorsal de la parte posterior de la mano y la red venosa de la cara anterior del antebrazo se emplean como sitio para extraer sangre para examen. El sistema venoso superficial del miembro superior desemboca en las venas profundas, que siguen un trayecto paralelo a las arterias. Así se reconocen dos venas por cada arteria: las cubitales, radiales, humerales y la axilar, que es única y se forma por la unión de dos venas humerales. La vena cefálica desemboca en la vena axilar y la vena basílica desemboca en la vena humeral. De esta manera, los dos sistemas superficial y profundo están interconectados. Aquí tenemos las venas superficiales, ahí tenemos la cefálica, la basílica y en medio la mediana. Y aquí se forma la M, del cual sale la basílica en la parte interna y la cefálica en la parte externa. Estas van a desembocar arriba en la axilar y en la humeral.
Es decir, esta de acá termina en la humeral antes de cambiar de nombre. Y esta, después de que ya cambió de nombre, termina en la axilar. Sistema linfático. Las linfas son muy irregulares, esas están distribuidas en toda la extensión del cuerpo, son las que recogen la sangre, la linfa, los líquidos y los linfocitos que se salieron del sistema venoso y arterial y capilar, se salen y ya no pueden regresar al sistema capilar, y entonces lo hacen por el sistema linfático. A ver, Marta Paulina, lee la circulación linfática. Circulación linfática de miembros superiores. Los vasos linfáticos constituyen una extensa red de vasos capilares que, a punto de partir en el tejido conectivo del organismo, drenan su contenido, linfa, en la circulación general. Este sistema vascular linfático juega un papel primordial en la homeostasis intersticial, ya que recoge los líquidos extravasados de los vasos sanguíneos, capilares y vénulas hacia los espacios de tejido conectivo y los linfocitos extravasados de los capilares y los restituye a la circulación general. En el miembro superior no hay ganglios linfáticos superficiales, solo hay vasos linfáticos. Los vasos siguen a las venas, por lo tanto, a nivel del antebrazo se evidencian 3 grupos que se agrupan a las 3 venas existentes: cefálica, mediana y basílica. A nivel del vaso hay 2 grupos de vasos que se agrupan junto a la vena cefálica y basílica. El grupo de vasos que sigue a la vena cefálica desembocan en el grupo apical de ganglios linfáticos. Los que siguen a la basílica desembocan en los vasos que siguen a las venas humerales profundas, que también van rodeados de vasos y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos siguen a las venas y por lo tanto todos drenarán sobre los vasos linfáticos que siguen a los vasos humerales. Estos colectores drenarán en los ganglios de la axila. Aquí tenemos toda la red de venas seguida de los ganglios linfáticos que acompañan tanto a las venas superficiales como a las profundas, desembocando todos estos aquí en la axila, en el sistema linfático de las axilas, y de allí van a drenar del lado izquierdo al conducto torácico y del lado derecho a la gran vena linfática. Tenemos el esquema de los ganglios linfáticos, toda la cadena. Aquí tenemos el conducto torácico y acá tenemos la vena linfática. Del lado izquierdo, el conducto linfático trae la linfa desde los miembros inferiores al ganglio de Croquet, y de aquí sube y desembocan finalmente en la cava superior. Aquí tenemos un esquema de los ganglios de la región de la axila. Tiene un acto quirúrgico, se ven aquí los ganglios alrededor de las venas. Bien, el plexo braquial ya lo hemos visto varias veces, vamos a dar una pequeña repasada nada más. Recordemos que se forma de las raíces C5, C6, que forman el primer tronco primario. C7 sola, el segundo tronco primario. Y C8 y T1, el tercer tronco primario. De aquí se van a dividir en ramas superficiales y ramas profundas. Las superficiales van a dar las ramas terminales, el nervio músculo cutáneo y la parte interna del mediano, el cubital y el cutáneo del antebrazo y el cutáneo del brazo. Y las ramas profundas se unen las 3 y dan 2 ramas, la axilar y la radial. La axilar también se llama circunfleja, nervio circunflejo y nervio radial. A ver, y tal Mireya, explícanos rápidamente el plexo braquial otra vez. El plexo braquial.
Rafael Felipe, el plexo braquial, explícanos. Se compone por las raíces, los troncos y después en los fascículos y las ramas terminales. ¿Eso fue todo? Un resumen rápido. A ver, explícalo bien. Se forma por las raíces de C5 y C6 y estas forman el primer tronco primario, después la raíz de C7 el segundo tronco y la de C8 y T1 forman el tercer tronco primario y después se dividen en las ramas superficiales y las profundas. ¿Cuáles son las ramas de la porción superficial? C5, C6 y C7. No, las ramas acá, las ramas terminales. Colateralmente dan ramas para todos los músculos y tienen los nombres de los músculos que van a irrigar. Son las colaterales. Y aparte ramas terminales que son esta y esta. Son 1, 2, 3, 4, 5 ramas terminales. La primera rama de la parte externa, de la parte superior, ¿cuál es? El nervio músculo cutáneo. ¿De qué otra manera se llama ese músculo, ese nervio? No sé. ¿Quién lo sabe? ¿De qué otra ¿Perforado manera? de Caserius? El perforante de Caserius, perforante. ¿Por qué se llama perforante de Caserius? ¿Por qué Caserius le puso el nombre de perforante? Porque perfora al músculo coracobraquial del brazo, al coracobraquial que va de la coracoides al brazo, la parte interna del brazo, del húmero. Se insertan en el coracoides junto con la porción corta del bíceps. El músculo le puso el nombre de músculo perforado y al nervio perforante. Ese Caserius le gustaba ponerle nombres a los músculos y a los nervios. Después, ¿qué otro nervio se forma? El mediano. ¿Cómo se forma el mediano? Del tronco antero superior. ¿Cómo se forma el mediano? Por esta rama y por esta rama. Explícalo. Por una rama del tronco antero superior y por otra rama del tronco antero inferior. Antero superior y antero inferior, una rama de cada uno, forman el mediano. Y del tronco antero inferior, ¿qué nervios nacen? Nace el nervio cubital, los cutáneos del antebrazo y del brazo, también llamados braquial cutáneo interno y braquial cutáneo externo. A ver, Jimena, descríbenos el plexo braquial. Primero se divide en raíces, son C5, C6, C7, C8 y T1. El fascículo lateral se conforma por C5 y C6. El fascículo posterior de C6. No, este no se llama lateral, se llama, ponle el nombre del superior, pues está arriba. Es el superior, el medio y el inferior. Este C5 y C6 es el de arriba. El de en medio
El C7 y el de abajo C8 y T1. Superior, medio e inferior. Luego, ¿qué pasa? Es cuando empiezan las divisiones y al final los fascículos. Después se une el segundo, el primero con el segundo. Sí. El tercero no se el C7 no se junta con nadie. Y el C8 se junta con T1. Y forman 3 troncos. Esos 3 troncos se dividen en superiores, digo, en anteriores y posteriores. Los anteriores están en rojo y los posteriores están en verde. De los anteriores, las ramas terminales, ¿cuáles son? El músculo subcutáneo, ¿Cuál es el músculo subcutáneo? Perdón, el nervio musculocutáneo. Músculo cutáneo. ¿Por qué se llama músculo cutáneo? Se llama músculo cutáneo porque inerva al músculo e inerva a la piel. Inerva al músculo coracobraquial y al nervio bíceps y al músculo bíceps y al músculo braquial anterior, que son los músculos de la parte anterior del brazo. Son los que flexionan el antebrazo sobre el brazo. El coracobraquial está en la parte interna de la apófisis coracoides al húmero. Ese junta el húmero con el tórax. O sea, hace una aducción del brazo sobre el tórax. Ese nervio músculo cutáneo o músculo perforante de Casserius va a inervar al músculo perforado de Casserius, que es el músculo coracobraquial, y al músculo braquial anterior y al músculo bíceps. Son los músculos de la parte anterior del brazo. Luego, ¿qué otro nervio se forma? El mediano. Mediano. El mediano. ¿Cómo se forma el mediano? Por el fascículo inferior y el superior. Una rama del superior y una rama del inferior se juntan y forman el nervio mediano. Se forman de las dos ramas, superior e inferior, y forman el nervio mediano. El nervio mediano llega al brazo, acompaña a la arteria humeral o braquial, pero no da ramas en el brazo. Es para los músculos de la parte anterior del antebrazo, sobre todo de la parte medial, de la parte cubital del mediano, es el nervio mediano. ¿Qué otra rama hay terminal del plexo braquial? El nervio ulnar. ¿Nervio qué? Ulnar o cubital. ¿El qué? Ulnar. Ulnar o cubital, exactamente. Cubital. Cubital o ulnar. ¿Y qué otras ramas da? Las dos están ahí pintadas. Los dos nervios cutáneos, el cutáneo medial del antebrazo y el cutáneo, creo que los dos tienen el mismo nombre, ¿no? ¿Dónde? Cutáneo medial del antebrazo y uno es cutáneo medial del brazo. Cutáneo del antebrazo y cutáneo del brazo. Antebrazo y brazo. El primero es el del antebrazo y el de arriba es el del brazo. Esas son las ramas terminales. El músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio cutáneo del brazo, del antebrazo y el cutáneo del brazo. Son las ramas de la porción anterior del plexo braquial. La parte posterior en verde, ¿qué ramas da? El nervio axilar y el nervio radial. El nervio axilar o circunflejo y el nervio radial. El nervio radial, ¿a qué músculos va a inervar? Tríceps
supinador largo corto, extensión de los dedos, extensores radiales del carpo, extensor cubital del carpo, ya no recuerdo cuál más. Pues todos en general, todos los extensores que se encuentran en la parte posterior del antebrazo, los músculos de la parte posterior del antebrazo, que se insertan todos ellos en el epicóndilo externo. Son los músculos extensores. Y los flexores se insertan en la epitropia o en el epicóndilo interno. Esos son inervados por el mediano y por el músculo cutáneo. El mediano y el cubital, la parte anterior del antebrazo, y la parte posterior por el radial. Ramas terminales, a ver, ¿qué es la Rafael Felipe? Las ramas terminales del plexo braquial. Ramos anteriores, nervio músculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital, braquial cutáneo interno, braquial cutáneo externo, ramas posteriores, radial, circunflejo o axilar. Ya, se acabó. Bueno, nos vemos a la una. Vamos a hablar todo lo concerniente a miembros inferiores, huesos, músculos, arterias, nervios, linfáticos, todo lo que se refiere a miembros inferiores. Nos vemos a las 11. Hasta luego.